Muy bien, pues buenos días y como decía Jonathan, intento no pensar en que esta semana tengo la defensa del TFG y él me lo ha recordado ahora y entonces ahora pero bueno, estamos muy contentos de estar aquí, veo muchas caras conocidas, Rosa, Jonathan, Claire, otras no nos conocemos tanto, pero bueno, que estamos muy contentos de estar con vosotros hoy y os traemos también saludos de la Iglesia en Libertad. Creo que Dani estuvo el domingo pasado, como decía Jonathan, y probablemente también lo hizo, así que doble saludo. Acompañadme al texto que vamos a estar leyendo. Bueno, estaba en la pantalla. Vamos a estar meditando en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 24 al 29, Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 24 al 29. Voy a leerlo en la traducción de Reina Valera, así que quizás si utilizas otra traducción hay alguna palabra que no es la misma, pero no te inquietes, estás en el texto correcto. Primera de Juan 2, del 24 al 29, dice así, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Cada año leo el mismo tipo de noticias, y no solamente las leo, sino que tengo también que hacerlas por cuestión de trabajo. Noticias acerca de cómo va disminuyendo el número de cristianos en iglesias, en denominaciones y en general la población cristiana en eso que llamamos Occidente, que es una palabra que utilizamos habitualmente para referirnos a Europa, América del Norte y Oceanía, Australia, ¿no? Al final, si os soy honesto, a nivel informativo lo único que cambia es el titular y el dato, ¿no? El periodista, por lo que se esfuerza, es por crear un titular que llame la atención del lector para que pueda entrar en la noticia y ver cómo ha variado ese dato, ¿no? Qué manipuladores que somos los periodistas, ¿no? Y quería empezar en esta mañana presentándoos tres ejemplos de estos titulares sobre diferentes datos que han ido saliendo en los últimos años acerca de cómo el número de cristianos en Occidente va de capa caída. Un primer ejemplo, la Europa cristiana camina hacia su desaparición. Este era el titular de un artículo de 2018, un poquito ya desfasado quizás. Recogía el dato de que solamente el 18% de la población en toda Europa, sabéis que hoy hay elecciones al Parlamento Europeo, pues solamente el 18% de esa población se congrega semanalmente y se identifica como cristiana. Segundo titular, Estados Unidos se seculariza. Decidme si no leéis esto y os entran ganas de entrar en la noticia, de clicar en la noticia, sí, ¿verdad? Llama mucho la atención. Pues este era el titular de una noticia que hablaba de que los últimos datos que se habían recogido en este país, en Estados Unidos, reflejaban que el número de personas que no se identificaban con ningún tipo de religión, ya no solamente con el cristianismo, había crecido en el país a razón de un 1% desde 2007, cada año, un 1% cada año desde 2007. Y el último ejemplo de titulares impactantes sobre el descenso del cristianismo en Occidente. La práctica religiosa en declive en España. Solo 2 de cada 10 españoles son creyentes practicantes. ¿Por qué empiezo así? ¿Por qué empiezo con estos tres ejemplos de titulares? Pues porque al final nos ofrecen o pueden ofrecernos una reflexión que va un poco más allá, que adquiere un mayor nivel de profundidad y nos habla sobre la constancia, en cierto sentido, ¿no? La constancia es una de las cosas que más nos cuesta a los seres humanos, ¿verdad?
Podemos ser muy constantes en una cosa, pero podemos ser completamente inconstantes para otras, ¿no? Somos capaces de ir cada día al gimnasio y la pila de libros que tenemos en el escritorio ya no es una pila, es una columna. Se ha ido agrandando hasta tocar el techo. O también somos capaces, aunque sea incluso por obligación, ¿no?, de ir cada día a un lugar de trabajo, a un lugar de estudio, pero la habitación que ordené la semana pasada no se te ocurra entrar. De hecho, ya no se puede ni entrar, ¿no? La puerta no se abre. ¿Y con la Iglesia qué pensáis? ¿Nos pasa lo mismo con la Iglesia? ¿Somos constantes, inconstantes? Hay épocas en las que tenemos tiempo, tenemos también las ganas o la motivación, el ánimo de involucrarnos en todo, de escribir al que está enfermo, de llamar al que no ha venido hoy para saber cómo se encuentra. Nos entregamos de una forma increíble, ¿no?, a lo largo de una serie de meses, de una serie de años. Y luego llega un punto en el que, bueno, quizás las ocupaciones o el ritmo de vida nos persuaden de que no podemos mantener eso a largo plazo, ¿no? Y empezamos a dejar esas cosas con las que nos habíamos comprometido. Al final somos un grupo de personas y llega la decepción, es inevitable, ¿no? Nos decepcionamos unos a otros y todo ese ímpetu que habíamos adquirido al principio, toda esa vitalidad empieza a enfriarse, ¿no?, con el paso del tiempo. Y la constancia nos ofrece todavía una reflexión mayor, porque la constancia tiene que ver con el amor. Ser constantes tiene que ver con eso que amamos. Y al final podemos afirmar lo siguiente: no podemos ser constantes en aquello que no amamos. O no podemos permanecer constantes en aquello que amamos menos que otras cosas, ¿no? Al final es la idea de los señores que luchan entre sí por ver quién tiene la prioridad en la vida. Os lo pongo a través de un ejemplo. Empiezas a estudiar una carrera y no lo haces porque ames ese campo de conocimiento, porque sea tu vocación desde pequeñito, sino porque te han dicho desde siempre que necesitas un oficio, necesitas un título para poder ingresar un salario, para poder pagar la hipoteca que tendrás de aquí a X años, etcétera, ¿no? Todas las carreras tienen un pico de dificultad, ¿sí? Yo estoy ahora ahí con esa defensa, ¿no?, esta semana. Al final va a ser más probable que abandones esos estudios que no la persona que está también en esa carrera, porque evidentemente también necesita un oficio, un título, necesita un salario para pagar su hipoteca, pero es que además ha sido su pasión desde que era pequeño, ha sido su vocación. Desde que era pequeño ama a los animales y quiere ser veterinario o quiere ser biólogo, ¿no? Desde que era pequeño ama el periodismo y quiere ser periodista, ¿no? Yo supe que quería ser periodista con 6 años, así que cuando llegué a la carrera fue como muy natural encontrarme ahí. Y con las relaciones nos pasa lo mismo, ¿no? No podemos ser constantes tampoco en aquello que no amamos. No podemos ser constantes en relaciones con personas a las que realmente no amamos, ¿no? Se nos ocurriría por un instante casarnos con alguien sin estar seguros de el amor que sentimos, el amor que tenemos hacia esa persona, sabiendo que el matrimonio es algo a largo plazo, ¿no? Es algo para toda la vida, en principio. Toda esta realidad del amor, la constancia, relacionado con esa actualidad de un cristianismo cada vez más desinflado en nuestro territorio, nos obliga a preguntarnos lo siguiente sobre la Iglesia. ¿Por qué caen entonces los que caen? ¿Cómo es que hay personas que caen? Y por los que caen, os aclaro ya de entrada, me estoy refiriendo a aquellas personas que en un momento han formado parte de la Iglesia y, bueno, se han identificado, ¿no?, con la fe que profesa esta Iglesia en general y de repente desaparecen, salen de ella, ¿no? Nos obliga a preguntarnos lo siguiente: ¿por qué hay personas que dan testimonio público de haber creído en el Evangelio, siguen a Jesús, se bautizan, sirven en la Iglesia, son fantásticas, son brillantes, son muy majas, y de repente de la noche a la mañana, ¡pam!, desaparecen, como de un plumazo, son borradas y no las volvemos a ver? ¿Por qué pasa esto? Seguro que a todos os viene algún nombre, ¿verdad?, a la mente, de familiares o de seres queridos o de amigos cercanos, y duele, ¿verdad?
No quiero ser superficial ni quiero ser insensible a la hora de decir este comentario. Es algo que duele. El apóstol Juan escribe su carta a una iglesia que no era la del siglo XXI, pero que ya tenía ese problema de pérdida de miembros. Escribe su carta a una iglesia y en el momento de escribirla no oculta esta realidad. Juan es muy sensible con esta realidad, es muy comprensible con este hecho, con el hecho de que está escribiendo a una iglesia que en realidad es un coladero. Están habiendo fugas, hay personas que forman parte de la comunidad y que se van. Y se van para seguir otra clase de enseñanzas. Y no solamente seguir otra clase de enseñanzas, sino que además se hacen maestros de otra clase de enseñanzas. Y lo que hace Juan es escribirles a aquella iglesia que iba siendo cada vez más reducida, más pequeña, y les escribe para decirles algo tremendamente simple, tremendamente sencillo, una conclusión a la que cualquiera de nosotros llegaríamos, pero algo que es al mismo tiempo increíblemente complejo, algo que es implícito en el ADN de la iglesia. Juan escribe a los que seguían siendo la iglesia para decirles: permaneced. A vosotros, a los que seguís siendo la iglesia, permaneced. Permaneced en el testimonio, en fidelidad a la palabra, permaneced en Cristo, permaneced guiados, motivados por el Espíritu Santo y permaneced hasta el final. Permaneced hasta el final. Esos son los puntos que vamos a ver en el día de hoy. Toda esta reflexión, como vamos a ver, como nos ha introducido también el tiempo de la alabanza, tiene mucho que ver con el amor con el que Dios nos ha amado en Cristo, pero también tiene mucho que ver con la forma en la que nosotros vivimos ese amor, vivimos el testimonio de ese amor en fidelidad a la palabra, en obediencia a la palabra de Dios y guiados por el Espíritu Santo. Así que de entrada somos honestos y podemos afirmar lo siguiente: no podemos permanecer en aquello que no amamos. Es imposible. No puede ser, no puede darse. No se puede permanecer en aquello que no se ama, o incluso que se ama menos que otras cosas. Eso es lo que nos dice Juan de entrada. Como os decía, el primer punto es que permanecemos en Dios por medio del amor de Cristo, pero también en fidelidad al testimonio de la palabra, obedeciendo el testimonio de la palabra. Esto no es abstracto, tenemos aquí la palabra del Señor y permanecemos obedeciendo lo que Él nos ha querido dejar en ella. Y nos situamos en los versículos 24 y 25, voy a volver a leerlos. Dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. En el contexto de la carta, quienes dejaban la fe del Evangelio y salían de la iglesia lo hacían para buscar otra cosa distinta a Jesús. En cierto sentido era como si Jesús no les fuera suficiente, no les bastase. Necesitaban otra cosa. Y podemos identificar dos corrientes fundamentales de pensamiento que están ahí combatiendo con la iglesia, con el testimonio verdadero de la iglesia. Y que ponen en tela de juicio también el testimonio del Evangelio. La primera estaba muy influenciada por el neoplatonismo, ¿no? Y lo que hacían era poner en tela de juicio la completa humanidad de Jesús, ¿no? Para los neoplatónicos el cuerpo era algo despreciable, ¿no? Era algo que acababa en el polvo, comido por los gusanos, y lo fundamental, lo importante era el espíritu de la persona, ¿no? Era lo que prevalecía, pero el cuerpo era desechable. Así que un Dios que es completamente divino y por lo tanto es completamente bueno, superior a nosotros, no puede ser completamente humano, porque si fuese completamente humano eso implicaría que asume un cuerpo humano y el cuerpo, como estamos viendo, es algo despreciable, ¿no? Si llegamos a los 60 años ya encorvados, con el garrote, con el sonotone, ¿quién quiere eso, no? La otra gran corriente de pensamiento que estaba atacando a la iglesia, que estaba tratando de desmentir la verdadera enseñanza del Evangelio, estaba muy influenciada
por todo un grupo de personas a los que vamos a llamar gnósticos en general. ¿Y qué decían los gnósticos? Pues los gnósticos decían que ya no tenemos necesidad de conocer a Dios por medio del Evangelio solamente. Lo que necesitas para conocer a Dios en tu vida es el conocimiento espiritual, conocimiento trascendental. De manera que a medida que vas adquiriendo ese conocimiento, te elevas por encima de todo lo que te rodea, de todo lo material, ¿no? ¿Veis la conexión ahí? Te elevas por encima de lo material, que al final es malo, es perjudicial, y más cerca estás de Dios, y por lo tanto más cerca estás de tu salvación, en base a conocimiento trascendental. Lo que estaba en juego con todos estos discursos falsos, con todos estos discursos que atacaban la verdad del Evangelio, es por el motivo por el que Juan escribe su carta a la iglesia. Y lo que estaba en juego, dice, era la fe en el testimonio del Evangelio que se había predicado desde el principio. Eso era lo que estaba en peligro, en juego. ¿Y cuál es ese testimonio? ¿Cuál es ese Evangelio que se ha predicado, que hemos oído en relación a lo que dice el texto? ¿Cuál es ese testimonio que hemos oído desde el principio? Pues que Jesús ha muerto en la cruz, se ha encarnado en un cuerpo completamente humano, siendo completamente divino, ha muerto en la cruz, ha resucitado también con un cuerpo físico, glorificado, pero también físico, perdonando nuestros pecados, y nos ha dejado la esperanza de que va a regresar para juzgar a este mundo y completar nuestra salvación. Así que, ¿qué os parece? ¿Es esto permanecer en el Evangelio? ¿Repetir la frase que yo acabo de decir? Os doy la hoja, vosotros la leéis y ya está. Ya estamos permaneciendo en el Evangelio, en lo que hemos oído desde el principio. La verdad es que permanecer tiene que ver con la obediencia, como os decía antes, ¿no? Permanecemos siendo obedientes al testimonio de la palabra. ¿Y qué es lo que nos enseña el testimonio de la palabra? El amor de Cristo. Pero permanecer es también ser fiel en aquello en lo que hemos recibido, ¿no? Permanecemos siendo fieles y confiando. Un versículo en el Antiguo Testamento nos da una pista magistral sobre esto, ¿no? Isaías 7:9. Ahí hay dos reyes del Antiguo Testamento que se han unido para atacar a Jerusalén y conquistarla. Y la noticia llega a Jerusalén. ¿Y qué hace la ciudad? Tiembla de miedo. Se echa a temblar. ¿Y qué hace el rey de Judá en Jerusalén? Se echa a temblar también, tiembla de miedo. Y lo que le dice Dios es lo siguiente: ciertamente, si no tuvierais fe, no permaneceréis. Lo único que le pide Dios a su pueblo es fe, confianza, fidelidad a su mensaje para permanecer. ¿Y qué hace el rey? ¿Qué hace la ciudad? Desechan la invitación del Señor y lo que hacen es buscar alianzas con otros ejércitos para presentar una defensa militar mejor que el ataque. Así que permanecer tiene que ver con creer, y tiene que ver con creer en las circunstancias en las que nos encontramos. Enfermedad, soledad, problemas a la hora de encontrar empleo, problemas en las relaciones con la familia, con los amigos, etc. Si esto es permanecer, ¿qué es entonces caer? ¿Cómo podemos definir caer? Antes hablábamos, ¿no?, de los que caen, de los que marchan de la iglesia y no los volvemos a ver. Pero ¿cómo lo definimos? Pues voy a intentar daros una pista a través de una anécdota personal. Las anécdotas siempre son, comunicativamente hablando, quedan más en la mente, ¿no? Mirad, cuando estaba en el último año de carrera en la universidad, estudiando periodismo, en el último año básicamente el trabajo que uno tiene que hacer es leer. Te dan libros para leer y venga a leer y venga a leer y venga a leer. De manera que al final es inevitable que en tu grupo de amigos, el grupo de compañeros que formas en la universidad, es inevitable que se hable ¿de qué? De libros. Se acaba hablando de, pues mira, este autor me gusta por esto, este autor no me gusta por esto, etcétera, ¿no? Y me acuerdo que con un amigo ateo, con el que todavía conservo la relación, hace poco le vi, con un amigo compartía predilección, compartía gusto por un escritor en concreto. Y este amigo llega un día antes de entrar a una clase y me dice: oye, Jonathan, tal escritor, el que nos gusta a ti y a mí, no voy a decir el nombre ni la obra por no dar promoción, simplemente por eso, si queréis luego me lo preguntáis y os lo digo sin ningún problema. Llega mi amigo y me dice: oye, que tal escritor, el que nos gusta a ti y a mí, acaba de publicar un libro criticando
al cristianismo, al evangelio, a los apóstoles, a la iglesia, todo aquello en lo que tú crees. Me decía, todo eso que tú crees. Así que, como comprenderéis, tuve que leerme el libro. Me leí el libro y cuando vi que realmente era una decepción, ¿no? Los argumentos no tenían fundamento y fui a decírselo a mi amigo. Le dije, oye, nos podrá gustar mucho este escritor, pero aquí ha tenido un patinazo, ¿eh? Resulta que él no se lo había leído. Él lo que quería es que yo me lo leyera para darle la valoración, para hacerle la reseña. ¿Qué era el libro? El libro era una autobiografía en la que el escritor explicaba en un momento cómo se había convertido al catolicismo romano y cómo después de tener una crisis de fe había dejado la Iglesia católica, había salido de esa congregación y había decidido hacerse agnóstico. Y en el libro lo explicaba de la siguiente manera. Os lo leo tal cual aparece en el libro. ¿Es esto perder la fe? No tener ya ni siquiera ganas de rezar por el contexto católico, no tener ganas ya ni siquiera de orar para conservarla. Y luego añadía una frase que es realmente estremecedora. Te abandono, Señor, tú no me abandones. Te abandono, Señor, tú no me abandones. Vaya frase, ¿verdad? Vaya frase. ¿Qué pensáis? ¿Podemos decirle esto a Dios? Siendo completamente honestos y sinceros. Siendo coherentes con el testimonio que hemos oído desde el principio. ¿Podemos decirle a Dios, te abandono, Señor, tú no me abandones? Pues aquí tenemos a nuestro apóstol, a Juan, que nos dice que esto es mentira. Esto no puede pasar. Esto es imposible. No existe tal cosa. No se le puede decir a Dios, te abandono, tú no me abandones, siendo coherentes con el testimonio que hemos oído desde el principio. Para el apóstol, permanecer en lo que hemos oído desde el principio, permanecer en la fe del Evangelio, significa que cada día de nuestra vida vivimos aceptando el Evangelio, vivimos aceptando permanecer en el testimonio de la palabra. Permanecer no es una idea ambigua, no tenemos que escalar el Everest para saber qué es lo que significa permanecer en Dios. Cada día de nuestra vida vivimos aceptando el Evangelio, aceptando el testimonio de lo que hemos oído desde el principio. Hacemos de ello la norma básica de nuestra vida. Y eso, dice Juan, eso es permanecer. Vivir en fidelidad, en obediencia al testimonio de la palabra y al amor de Cristo. Y en cierto sentido esto es consolador también, ¿no? Porque si permanecer es vivir en fidelidad la palabra que ha llegado a nosotros, no tenemos nada que inventarnos, no tenemos que improvisar, no hay nada nuevo que tengamos que descubrir, ya está todo dicho, ya está todo escrito, ha llegado a nosotros. Permanecer es vivir en fe lo que Jesús enseñó acerca de sí mismo y que ha llegado a nosotros por medio de testigos fieles, por medio de testigos obedientes, como el propio Juan con su Evangelio, testigos que han registrado la vida y el ministerio de Cristo. De hecho, Juan en su Evangelio registra unas palabras de Jesús que son realmente preciosas. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y más adelante dice el texto, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, solo ningún otro, el que permanece en mí, es el que lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Permanecemos en fidelidad al testimonio de la palabra y permanecemos en el amor de Cristo. Para Juan, la medida, la calidad de nuestra permanencia tiene que ver precisamente con eso, con lo que amamos. Y os acordáis de la reflexión del principio, no podemos amar, no podemos ser constantes en aquello que no amamos. Para Juan, ya hace tantos años, el hecho de permanecer tenía que ver con lo que amamos. Tenía que ver con si amamos a Jesús por encima de todo y también con cómo vivimos ese amor y con cómo lo experimentamos los unos con los otros como hermanos y hermanas en la fe, pero también con el resto de personas.
Y es que si no podemos ser constantes en aquello que no amamos, tampoco podemos amar con el amor de Cristo si no permanecemos en Él. Solamente es uno el que lleva fruto, y es el que permanece en el Señor, el que permanece en la vid. No podemos tampoco vivir la fe del Evangelio si no amamos a Jesús y no vivimos ese amor de una forma práctica los unos con los otros. Un autor irlandés, he visto que está el libro en la biblioteca, aquí en la entrada, Patrick Mitchell, dice lo siguiente, dice, aquí, y por aquí se refiere a la cuestión de la durabilidad, la cuestión de la capacidad de permanecer, esta palabra que está ahora tan de moda en el ámbito de la psicología, resiliencia, ¿no? Aquí, dice, es donde el amor cristiano es mucho más exigente y difícil que aquel que se aleja de las personas y de las situaciones complicadas, porque el amor cristiano permanece hasta el fin. No es un amor en el que cuando vengan problemas el Señor se vaya a echar atrás y vaya a decir, uy, no esperaba que fallases de esta forma, no esperaba que reaccionases de esta forma, no esperaba que actuases de esta manera en tu vida, me echo para atrás. No, el amor cristiano es el único que permanece hasta el fin. Por eso permanecemos en el amor de Cristo, no en nuestros amores, que son imperfectos, son decepcionantes, son terriblemente ilógicos a veces, ¿no? Son como rabietas de niños, no tienen sentido. Permanecemos en el único amor perfecto que puede durar hasta el final, en el amor de Cristo. Al final, ¿quién de nosotros quiere estar solo? ¿Quién de nosotros quiere estar solo cuando llegue al final de su vida? Cuando necesite ayuda para vestirse, cuando necesite cuidados por la enfermedad, por la vejez. ¿Quién de nosotros no quiere un amor que sepa que va a permanecer incluso hasta ese momento de la vida, hasta el final? Permanecemos en el testimonio de la palabra, pero permanecemos también en el amor de aquel que nos ha prometido que va a quedarse, que va a estar con nosotros hasta el final del mundo. Pero seguimos avanzando en nuestro texto y nos situamos ahora en los versículos 26 y 27. Y aquí vamos a hablar de la segunda clave que nos quiere dejar Juan en relación con esta reflexión de cómo permanecemos en Dios. ¿Cómo es posible que permanezcamos en Dios? Y el texto dice lo siguiente, dice, os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Joel en el tiempo de alabanza ya decía que la unción es el Espíritu Santo. Así que la segunda clave que nos quiere dejar Juan es que permanecemos en Dios, guiados, motivados, dirigidos por medio del Espíritu Santo. Y es que si hay algo que distingue a Juan como escritor del Nuevo Testamento, con su Evangelio, con sus cartas, con el Apocalipsis, es el tratamiento que hace del Espíritu Santo. Podríamos decir que es el apóstol del Espíritu Santo, es el que más información nos da acerca de la tercera persona de la Trinidad. Es como si fuera su etiqueta de origen. ¿Sabéis estas pegatinas que vienen en los vinos y en la fruta, que te dicen de dónde es? Pues en Juan la etiqueta de origen es el Espíritu Santo. Es prácticamente lo que define su reflexión teológica, ¿no? Y lo vemos también en su Evangelio, en descripciones que ya nos muestra. Ahí, por ejemplo, Juan 14, encontramos a Jesús diciendo: el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, etc. O también Juan 16, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Así que es muy habitual encontrar en el material de Juan referencias al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Trinidad. Y también lo hacemos en este pasaje. También lo hacemos en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 26-27, sobre todo en el 27. Y como vamos a ver seguidamente, qué importante es, qué fundamental es que Juan, cuando nos está hablando de permanecer en Dios, nos hable del Espíritu Santo. Tiene mucho sentido, tiene una lógica tremenda. Lo curioso es cómo se refiere al Espíritu Santo en este pasaje. Normalmente en otros textos de Juan en el Nuevo Testamento, sobre todo en el Evangelio, y en otros autores, en otros escritores del Nuevo Testamento,
Cuando encontramos una referencia al Espíritu Santo se utiliza el término griego general para la palabra espíritu, ¿no? Que es neuma. De ahí viene nuestra palabra neumático, ¿no? Un profesor de seminario dice, ¿sabéis más griego del que pensáis? Neuma es la palabra general que se usa para referirse al Espíritu Santo en el griego. Pero aquí Juan no utiliza esa palabra, no la utiliza, utiliza otra. Y fijaos si le da importancia Juan a la figura del Espíritu Santo cuando está hablando de permanecer en Dios, que utiliza una palabra que solamente se encuentra aquí. No se encuentra en otro lugar, en otro pasaje del Nuevo Testamento, sino que solamente la encontramos aquí. Es Juan el que acuña el concepto, el que tiene el derecho de la propiedad intelectual, por decirlo de alguna forma. Y esa palabra es unción. La unción que recibisteis en griego es crisma. Y como decía, qué importante es, qué fundamental es que Juan dedique un espacio tan concreto, que dé tanta importancia a la figura del Espíritu Santo cuando nos está hablando de permanecer en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, ya hemos visto que algunos de los que habían salido de la Iglesia ahora se habían vuelto contra la Iglesia, ¿no? Y estaban dedicando su vida a enseñar cosas que atacaban el testimonio de la verdad del Evangelio. Habían una corriente, sobre todo, influenciada por el gnosticismo, que se dedicaba a enseñar que, mira, a Dios ya no necesitas conocerle por medio del Evangelio. No necesitas conocerle por medio del testimonio que se ha predicado desde el principio, sino que lo más importante es el conocimiento espiritual, ese conocimiento trascendental. A medida que voy conociendo más a Dios de esa forma, más me elevo por encima de lo material, que es malo, es perjudicial, es deplorable, y más me acerco a Dios en conocimiento, de manera que puedo estar seguro que cuanto más conozco a Dios, más salvo soy, más cerca estoy de alcanzar mi salvación. ¿Os fijáis que en este planteamiento Jesús es borrado de la escena? Jesús es completamente eliminado de este planteamiento, de este pensamiento. Ya no se necesita un Mesías de carne y hueso si el cuerpo es algo malo, ¿no? Si lo material es algo deplorable, es algo desechable. ¿Por qué necesitamos un Mesías que venga, que se encarne, que adquiera un cuerpo y que no solamente lo adquiera para su etapa en la tierra, sino para toda la eternidad? Un cuerpo glorificado cuando resucita. Es importante que Juan hable del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad, precisamente porque el Espíritu Santo había sido enviado por el Padre y por el Hijo a los cristianos, a la Iglesia, para guiarles en su camino, para no solamente acompañarles, sino continuar la obra en su caminar cristiano. Y sin embargo hoy nos cuesta tanto hablar del Espíritu Santo, ¿verdad? Nos incomoda incluso. Viene un amigo tuyo y te pregunta ¿en qué crees? Y no le vas a decir yo creo en el Espíritu Santo, o no le vas a decir en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Normalmente decimos en Dios o en Jesús, ¿no? Soy cristiano. ¿Quién responde en el Espíritu Santo? Quizás lo hacemos porque nos da miedo, ¿no? Que nos hagan preguntas y no saber en qué jardín nos estamos metiendo, no saber luego si vamos a poder responder a esa pregunta. Pero realmente para Juan es muy sencillo reconocer dónde está el Espíritu Santo y dónde no está el Espíritu Santo. Es realmente sencillo, muy fácil. Juan dice que podemos reconocerlo por cómo se permanece en fidelidad al testimonio de la palabra y al amor de Cristo. Esa es la prueba del algodón, eso es lo que da autenticidad. Y Juan no nos está animando a que seamos jueces los unos de los otros. No nos está animando a ir con la lupa pensando, mira, aquí está el Espíritu Santo, aquí no. No. Nos aporta un matiz de consuelo, nos dice, no os preocupéis, vais a saber identificar dónde está y dónde no está el Espíritu Santo. ¿Cómo? Pues la forma en la que se vive constantemente la fe del Evangelio es la etiqueta distintiva de una vida marcada, de una vida impactada por la realidad del Espíritu Santo. Y esto es algo que no se puede fingir. Quizás puedes estar fingiendo o aparentando durante 5 años, 10 años, 20 años, siendo ritualista cada domingo en la iglesia, etcétera, haciendo. Pero va a llegar un momento en el que, a nivel personal, la realidad
la verdad del Evangelio va a tener que cobrar un sentido para ti, ¿o no? Y ahí es donde puede verse cómo el Espíritu Santo permanece en la persona y cómo esa persona también permanece siendo guiada, dirigida por el Espíritu Santo. Os voy a poner 2 ejemplos de cómo podemos identificar dónde no permanece primero el Espíritu Santo y dónde sí lo podemos encontrar. El primer ejemplo, como os digo, es dónde es evidente que no está el Espíritu Santo. Y lo hago volviendo al escritor de antes. ¿Os acordáis del escritor que os comentaba? Que tuve ahí esa anécdota con mi amigo en la universidad. En su libro, este escritor explicaba cómo se había convertido en un momento brillante de su vida. Estaba flotando en una nube. Había empezado a leer la Biblia, todo le parecía fantástico y maravilloso. Había empezado a ir, a asistir a todas las reuniones habidas y por haber, todas las misas, reuniones de parroquia, a todas las actividades, excursiones, todo lo que se hacía en su parroquia. Había empezado a interesarse por las personas de su parroquia, a apuntarse sus números, a llamarlas, oye, ¿cómo te ha ido el médico? Oye, que el domingo pasado no te vi, ¿estás bien? Me recordaba un poquito, en cierto sentido, a nuestras actitudes a veces, ¿no? Y no lo digo como crítica. Y de pronto, una mañana se levanta, es así, lo describe así en el libro, una mañana se levanta y empieza a parecerle que nada de lo que está haciendo y nada de lo que está leyendo, escuchando, tiene sentido. Empieza a parecerle que la Biblia no tiene sentido. Empieza a parecerle que no tiene sentido que Jesús haya resucitado. No puede ser verdad. ¿Cómo va a resucitar a alguien, no? Empieza a parecerle, por lo tanto, que todo el esfuerzo, todo el empeño que está dedicando a esa parroquia, al final con personas semi-desconocidas, a las que simplemente conoce o reconoce en el marco de una parroquia, de una misa, no tiene sentido dedicar tanto esfuerzo por personas a las que realmente no me interesan, a las que realmente no amo y a las que aquello que podía compartir con ellas, pues no lo creo. Tiene una crisis de fe. Escribe la frase que os he dicho antes: te abandono, Dios, tú no me abandones. Y a partir de ahí pasa a vivir en una mezcla de depresión, soledad, aislamiento, alcoholismo. Empieza a ver pornografía con su mujer, y no porque tenga ningún rollo sexual raro, simplemente quiere experimentar dónde está el límite, llevarlo más allá, traspasarlo. Se encierra en su estudio, empieza a parecerle que las cosas que incluso él mismo escribe cada vez tienen menos sentido. Come solamente arroz blanco y empieza a hundirse en una espiral de autocompasión, victimización. Nada tiene sentido, nada tiene sentido. Podemos reconocer dónde no está el Espíritu Santo. Permanecemos en fidelidad al testimonio de la palabra. Permanecemos en el amor de Cristo y permanecemos motivados por el Espíritu Santo. Y lo que nos está diciendo Juan es que podemos reconocer dónde no está el Espíritu Santo, dónde no se está permaneciendo en Dios. Os pongo un ejemplo de lo que sí es permanecer en Dios, de lo que es permanecer en estas claves que estamos viendo, en fidelidad, en obediencia al testimonio de la palabra, en el amor de Cristo y con la realidad tan preciosa, tan maravillosa del Espíritu Santo impactando nuestro corazón. Andrew Bant es un joven del Reino Unido, cristiano y homosexual. Esa es su condición, esa es su orientación sexual. Se siente atraído por hombres, pero él ha decidido renunciar a formar una familia, ha decidido renunciar a vivir una relación amorosa, y todo por permanecer fiel a Jesús, por llevar una vida basada en la fe del Evangelio, obediencia, el amor de Cristo, guiado por el Espíritu Santo. Él ha escrito un libro, no se ha traducido, está solo en inglés, y también ha concedido muchas entrevistas. Es alguien que habla muy bien en público. Y en una entrevista que le hacían hace poco a Andrew, le preguntaban qué es lo que le anima, qué es lo que le motiva a hablar públicamente sobre la decisión que ha tomado de permanecer fiel a Jesús, incluso a pesar de su sexualidad y en un contexto como el que vivimos, en el que hay tanta polémica y tanta confrontación por este tema, ¿no? Y Andrew decía lo siguiente, decía: en última instancia, en conclusión, lo que me da alegría es Jesús y experimentar la identidad que Él me ha dado. Cuidado, lo está diciendo una persona que está renunciando a formar una familia.
una persona que está renunciando a experimentar una relación amorosa por permanecer fiel a Cristo. Decía Andrew, como para todos los cristianos, seguir a Jesús tiene un coste para mí. Está la incomodidad que supone negarme a mí mismo, en lo concreto de su condición sexual sobre todo. Está también el hecho de tomar mi cruz y seguir a Jesús. Está la creciente sensación de ser un bicho raro en un contexto cultural más amplio, la experiencia de ser un extranjero y un exiliado. Lo dice un británico viviendo en Reino Unido. Pero experimento este coste y las dificultades que puede acarrear en el contexto de la relación con Jesús y la identidad más maravillosa y vivificante que podría tener. Llego a saber y a experimentar que soy amado, deseado por Dios. Vuelvo a repetirlo, está diciendo una persona que está viviendo en soledad porque ha decidido permanecer fiel a Cristo. Permanecemos en fidelidad, en obediencia al testimonio de la palabra. Permanecemos en el amor de Cristo que es perfecto, nos satisface cualquier carencia de amor que hayamos podido experimentar en esta vida. El amor de Cristo en nuestra vida es perfecto. Y permanecemos guiados, motivados por el Espíritu Santo que constantemente afirma esa identidad nueva en nosotros. Juan escribía en un estado de emergencia. Decíamos antes al principio que la iglesia a la que escribe era un colador, estaba llena de fugas y encima estaba sometida a la presión de falsas enseñanzas. Así que Juan escribe en un contexto de emergencia la proliferación de mentiras acerca de lo que era o no era la iglesia, acerca de lo que era o no era Jesús, acerca de lo que era o no era el Evangelio, la verdad, etc. Y el nuestro también es un contexto de emergencia, en cierto sentido, ¿no? ¿Cuántos mensajes nos llegan? Y qué diferentes, cuántas influencias de pensamiento nos están alcanzando también hoy en día. Cómo nos exponemos ante ese océano informativo en el que cada vez es más difícil filtrar lo que es verdad y lo que es mentira. Y cómo nosotros como cristianos distinguimos lo que es verdad de lo que es mentira. ¿Cómo sé que no me estarán colando un fake con esto de que seguir a Jesús puede costarme tanto como para tener que renunciar al amor de mi vida? Como para tener que renunciar a una carrera profesional exitosa, como para tener que renunciar a una carrera deportiva, cualquier cosa. ¿Cómo sé que no me estarán colando un fake? Permanecemos en fidelidad y en obediencia al testimonio de la palabra, completamente satisfechos en el amor de Cristo y completamente seguros, guiados, reafirmados cada día por el Espíritu Santo. Para Juan, ética y espiritualidad están completamente relacionadas y aquí el orden de los factores sí que altera el producto. Primero viene una cosa y luego la otra. Una espiritualidad definida por el Evangelio se va a ver reflejada en una vida, en una ética del Evangelio, en una ética que agrada a Dios, en un estilo de vida que agrada a Dios. Como iglesia, ¿cómo podemos esperar que las personas permanezcan en el Evangelio si solamente les hablamos de hacer, de trabajar, de obrar, de actividades, en lugar de priorizar la gracia de Dios en Cristo? Lo cierto es que no podemos esperar que nadie permanezca en eso, ¿no? Porque ni siquiera nosotros mismos estaríamos dispuestos a permanecer en esa clase de Evangelio. Así que reafirmemos, prediquemos, recordemos constantemente esa gracia con la que Jesús nos ha invitado a su presencia, nos ha invitado a ser hermanos suyos, a ser amigos suyos, y con la que el Espíritu Santo obra constantemente en nuestra vida para garantizar que así sea. Al final, el contexto histórico va variando mucho, ¿no? Desde Juan aquí ha cambiado mucho, pero la Iglesia, solamente la Iglesia guiada por el Espíritu Santo, es la única entidad en el mundo, es el único grupo de personas que puede vivir sosteniendo la verdad, que puede vivir proclamando lo que es la verdad, definiendo lo que es la verdad, incluso en medio de un contexto como el nuestro, en el que cada vez es más difícil distinguir lo que es la verdad de la mentira o de la posverdad, que es otra mentira. Y la última clave que nos deja Juan es que permanecemos hasta el final, y lo vemos en los versículos 28 y 29. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados.
si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Los seres humanos, para ser constantes, necesitamos que nos dibujen horizontes, que nos pongan límites, ¿no? Tienes que ser constante hasta aquí. Tienes que permanecer hasta aquí, ¿no? Si yo empiezo a hacer la dieta, necesito que me digan cuántos meses tengo que hacerla para parecerme al hombre del anuncio, aunque sé que eso va a ser mentira. Y Juan también en su carta incluye límites. Juan también dibuja esos horizontes. Y es realmente consolador. Lo que pasa es que Juan es honesto, no es como el que quiere venderme la dieta que no me está diciendo hasta cuándo ni con qué resultado. Si la forma de reflejar el amor de Cristo es permaneciendo obedientes, fieles al testimonio de la palabra, y es también permaneciendo completamente satisfechos en el amor de Cristo. Y si podemos permanecer en eso por medio del Espíritu Santo que obra en nuestra vida, que hace posible ese camino. Además de esto, Juan les dice a sus lectores, nos dice a nosotros, que tenemos que permanecer hasta el final. Hombre, Juan, el primer argumento me parecía muy profundo, ¿no? Permanecer en obediencia al testimonio de la palabra, en el amor de Cristo que me satisface por completo. Luego me hablas del Espíritu Santo, también algo muy profundo. Y ahora me dices que tengo que permanecer hasta el final. Esto parece ambiguo, ¿no? Parece vago, una obviedad. Parece que aquí Juan no nos esté ayudando mucho. Pero ¿hasta cuándo es ese final, no? ¿Hasta cuándo dura este final? ¿Hasta cuándo tengo que permanecer realmente? Pero en realidad no tenemos que leerlo con una perspectiva cronológica. No tenemos que vivir esperando, mira, el día del Señor va a ser el 12 de marzo del 2000 no sé cuántos a las 3 de la tarde, sino que lo que quiere Juan es transmitirnos una perspectiva de vida renovada. Lo que está tratando de transmitirnos Juan es una perspectiva diferente de espera. Al final todas las personas esperan, todos, creyentes y no creyentes, viven su vida esperando ese logro que tanto quiero, esa mejora salarial, las diferentes etapas de la vida, ¿no? Pues cuando uno crezca, cuando forme una familia o no, o simplemente le guste viajar y se vaya con sus amigos. Y todo es espera. Y lo que dice Juan es que los cristianos también esperamos, pero de forma distinta. Esperamos con una perspectiva diferente. Y os lo pongo a través de otro ejemplo. Como veis, por defecto profesional me gustan mucho los los ejemplos y las referencias a la cultura general, a la cultura contemporánea. Le hacen una entrevista a una adolescente de Estados Unidos que está acabando sus estudios de bachillerato. Y le preguntan, bueno, ahora que estás acabando el bachillerato, ¿cómo se presenta para ti el futuro? Y la chica dice, tal y como se presenta para mí el futuro, podría acabar enganchada a las drogas, como gerente de un restaurante de McDonald's o como abogada de un gabinete de prestigio. Qué extremos tan opuestos, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que una chica tan joven, que está acabando sus estudios en bachillerato, que probablemente ha crecido en un hogar estándar, con recursos, etcétera, cómo puede ser que en el momento en el que tiene que afrontar la realidad del futuro, plantee estas opciones tan extremadamente distintas y algunas tan desgarradoras, ¿no? Tan desoladoras? Lo que nos dice Juan es que para los que esperan en Jesús, esperar no es desesperar. Esperar nunca va a ser desesperar con Cristo. Esa perspectiva de espera renovada tiene que ver con que realmente podemos esperar, como dice el texto, la venida de Cristo, y podemos hacerlo sabiendo que no vamos a huir avergonzados. Si os fijáis, el texto solamente da dos opciones: aquellos que esperan a su Señor y aquellos que huyen avergonzados de la presencia del Todopoderoso, del Eterno, del Santo. Y para los cristianos esperar nunca va a ser desesperar. ¿Y cómo puede ser esto? Pues precisamente porque la esperanza cristiana no es algo superficial, no es algo ambiguo, no es algo vago, no es como esperar a llegar a tu techo de cristal en tu carrera profesional o a ganar tanto X al mes. Es algo profundo, tiene que ver con toda nuestra vida.
Fijaos, la esperanza cristiana no puede dejar indiferentes, no puede dejar indiferente a nadie, y mucho menos en este contexto en el que nos encontramos, en medio del pluralismo religioso, en medio de la dictadura de la tolerancia, en medio de la obligación de ser constantemente políticamente correctos con todo. Defender lo que está diciendo Juan, que solamente se puede ser salvo en Cristo, en el Cristo encarnado y resucitado, completamente humano, completamente divino, y que solamente los que permanecen en la fe del Evangelio van a encontrarse con Él para vida eterna. Esto no parece el más popular de los discursos, ¿verdad? No parece que predicando esto vayamos a ganarnos muchos amigos. No parece que vaya a darnos muchas amistades este mensaje. Así que precisamente por eso es algo en lo que esperar, porque no es algo superficial, no es algo que se diluye en medio de toda la masa de pensamiento general. Es algo por lo que permanecer sin desesperar. La esperanza cristiana, el mensaje que anuncia que Jesús ha resucitado y al final de los tiempos va a regresar para juzgar al mundo con justicia y culminar la salvación de su pueblo. Eso es algo por lo que permanecer en esta sociedad de dilemas insatisfechos, pero que parece completamente alérgica a cualquier definición de la verdad. Permanecemos en fidelidad y en obediencia al testimonio de la palabra. Permanecemos completamente satisfechos en el amor de Cristo. Ese es el amor que permanece hasta el final. Permanecemos no como lobos solitarios, sino completamente al abrigo, al amparo del Espíritu Santo, que es el que nos transforma, es el que nos renueva, el que reafirma nuestra identidad. Y solo así permanecemos hasta el final. Solo así permaneceremos hasta el final. Conclusión. Concluyo volviendo a la pregunta del principio. ¿Por qué caen entonces los que caen? ¿Cómo es que hay personas con las que nos hemos sentado, hemos compartido tanto y de repente desaparecen? Realmente no podemos dar una respuesta a esto, porque eso implicaría juzgar y no somos puestos para ser jueces de nadie. Es muy fácil decir, no, pues eso es que esta persona no tenía el Espíritu Santo. Creo que no es esa la conclusión a la que debemos llegar. De hecho, Juan nos invita a que el hecho de ver cómo otros caen nunca tiene que ser para nosotros, nunca tiene que llevarnos a pensar en la idea de que, mira, pues eso es que mi fe es la auténtica, eso es que yo soy fuerte, yo he comprendido realmente el Evangelio y yo puedo permanecer, yo soy constante con mis compromisos. No, nunca, dice Juan, el hecho de permanecer debe llevarnos a esta conclusión. ¿Os acordáis de otro apóstol, Pablo, en una de sus cartas que dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga? Cuidado, ¿cuántas veces te has visto a ti mismo, a ti misma, con tu pie al borde del precipicio? ¿Cuántas veces te has dicho, pero Señor, ¿cómo puedes seguir tolerándome? ¿Cómo puedes seguir brindándome este perfecto amor? ¿Y cuántas veces, si no hubiera sido por la perfecta misericordia del Señor que nos coge en el momento de caer, cuántas veces hubiésemos caído? ¿Cuántas veces nos hubiéramos despeñado y hubiéramos desaparecido como cualquier otro? Así que toda esta reflexión, el hecho de permanecer, nos humilla en realidad, nos consuela porque sabemos que el Señor ha puesto los medios para que permanezcamos, pero nos humilla. No estamos aquí porque seamos mejores, porque seamos más constantes, más capaces. Estamos aquí por la misericordia y la gracia del Señor. Lo que sí que podemos afirmar, la conclusión que podemos extraer es que no podemos permanecer en aquello que no amamos. No podemos permanecer en Dios si no le amamos por encima de todo, si no es el Señor de nuestra vida, si tenemos a otros amores que están compitiendo en nuestra vida con Él. Al final, algún otro amor se acabará imponiendo. Permanecemos solamente en aquello en lo que amamos. C.S. Lewis, o C.S. Lewis, perdón por castellanizarlo, decía lo siguiente, decía, en este momento tú y yo solo podemos encontrarnos en una oscuridad compartida entre nosotros,
y, lo que es más importante, compartida con Jesús. No estamos en una senda despreciable, sino que estamos en el camino principal. A veces el caminar cristiano nos parece esa senda despreciable, ¿no? Nos parece que no merece la pena. Somos pocos, vemos al conjunto de la Iglesia como un grano de arena ante la roca de todo este pensamiento generalizado, de todo eso a lo que llamamos el mundo, que perfectamente podría aplastarnos. Nos cansamos, nos agotamos, pero no es una senda despreciable. Todo lo que nos parece oscuro no es una senda despreciable. Está bajo el amparo de la luz del Señor. Así que si puedes conocer y permanecer en Dios, es porque ha habido otro que antes ha permanecido en su amor por ti. Y fíjate si ha permanecido en su amor por ti, que ha ido a la cruz, se ha encarnado antes, siendo el eterno santo, el completamente divino, ha adquirido un cuerpo con esas limitaciones físicas, ha ido a la cruz por ti y ha resucitado para que puedas permanecer en Él y para que puedas permanecer en su salvación. Permanecemos por la misericordia de Dios. Permanecemos en fidelidad y en obediencia al testimonio de la palabra. Permanecemos completamente satisfechos en el amor de Cristo, que es perfecto. Permanecemos motivados y guiados por el Espíritu Santo. Y permanecemos y permaneceremos, dice el texto, hasta el final. Solamente así. Que el Señor nos ayude.